Juan 21, del 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de podernos acercar a tu palabra. Y hemos de rogarte, Padre, que tengas la misericordia de acompañarnos en este día, que tu Espíritu nos guíe y nos dé la luz necesaria para poder aprender lo que tú tienes por enseñarnos en este día. Que nosotros seamos sensibles, amado Padre, a la Escritura hoy y que realmente caigamos humillados a ella, para que de verdad nuestra vida sea de una total entrega a ti, Padre. Que aprendamos, amado Señor, que sin ti no somos nada, no tenemos nada. No podemos conseguir absolutamente nada. Así es que rogamos, Padre, que tengas la misericordia de ayudarnos por medio de tu Espíritu en este día. Lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? Este es uno de los textos, yo creo que más maravillosos que para mí, a mi consideración, un cristiano puede enfrentarse en la Escritura. Prácticamente, ustedes recuerdan que ya hace 8 días tratábamos los versículos 30 y 31, que los veíamos como esa gran conclusión del Evangelio, en el cual observamos, sí, efectivamente, el propósito del Evangelio, el propósito del libro, el propósito de la Biblia, no es más que otro que posar nuestra mirada en quién es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él, conforme a la verdad revelada. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Qué pudo haber ocurrido para que Juan trajera un pasaje que si usted se da cuenta, pareciera como si nos volviera nuestro recuerdo a los primeros momentos del ministerio del Señor Jesucristo? No sé si usted recuerda aquella vez cuando el Señor iba caminando por las orillas del mar de Galilea. Una multitud se acercaba y él vio que había una barca allí y piensa de quién era, de Pedro, ¿sí? Y subió a la barca de Pedro y desde allí enseñó. Pero allí mismo el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro, echa tu red. Y ahí en esa consideración Pedro le dice: bueno, Señor, lo hemos hecho todo el día, hemos estado trabajando, pero en tu nombre echaré la red. Y aquí pareciera que otra vez Juan, de una manera intencional, quiere traernos esa escena, pero en un contexto distinto. Ya no es el llamado a Pedro, ya no es el llamado a los otros discípulos para que le siguieran a él. Ya los vemos en un contexto en donde ya fueron llamados, ya fueron elegidos, ya fueron encomendados. Ahora, ¿qué más queda? ¿Qué se espera? Y yo creo, hermanos, que todo lo podemos encontrar en que en la vida del creyente siempre va a haber un momento en la vida o varios momentos en nuestra vida en donde no sabremos qué hacer. Como creyentes. Y me gusta cómo estos versículos aplican ese contraste entre lo que es la luz y las tinieblas, porque realmente así es como pasa el texto. Estaba de noche hasta que llega el amanecer. Yo creo que es de esos contrastes muy recurrentes que encontramos en la Escritura. ¿La luz para qué sirve, hermanos? La luz siempre nos va a ayudar o nos permite ver con claridad el camino por el cual andamos. Nos ayuda a distinguir precisamente aquella realidad que nos rodea.
La luz siempre nos va a ayudar a actuar con seguridad, a dar pasos certeros. En cambio, si nosotros observamos lo que es la oscuridad, hermanos, nuestros pasos se vuelven inseguros. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay delante de nosotros, porque no sabemos con qué pudiéramos nosotros tropezar. No hay claridad en nuestro caminar. Hermanos, esa misma imagen se utiliza con frecuencia en la vida cotidiana. Un ejemplo sencillo. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana llegamos a entender algo o encontramos la solución de algún problema que estuvimos allí dándole y dándole vueltas, usualmente nosotros usamos una frase. ¿Sabe cuál es? Se me iluminó el bombillo, ¿cierto? Esa frase la utilizamos y esa expresión la utilizamos es cuando reconocemos precisamente que algo que era confuso en nuestra vida ahora tiene claridad. Ahora podemos ver claramente, decimos, hola, sí, ya lo entiendo, ya sé qué hacer. Pero hermanos, hasta allí todo suena bonito. Pero cuando la cuestión del contraste entre la luz y las tinieblas se dan en la vida espiritual, hermanos, es allí donde debemos saber también observar esta verdad. En la vida espiritual ocurre algo muy semejante. Hay momentos, amados hermanos, que aún como creyentes, ¿sí? Aún nosotros obedeciendo al Señor, confiando en Él, sin embargo, llegan momentos a nuestra vida que no sabemos cuál es el siguiente paso. No sabemos qué hacer. Y usted medita y dice, como Job, no he pecado. ¿Por qué esto? No estamos en rebeldía. Simplemente pareciera que estamos en un momento en el cual estamos esperando que Dios nos redireccione. Son esos momentos, hermanos, en los que el creyente se pregunta, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y es precisamente, amados hermanos, esta escena con la cual comienza Juan capítulo 21, en donde vamos a desarrollar qué es lo que como cristianos debemos hacer en esos momentos de incertidumbre. Claro, bien les decía que después de esa gloriosa conclusión que encontramos en Juan 20, 30 y 31, donde Juan declara que él escribió esas cosas para que creamos que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hermanos, todavía queda una pregunta por qué responder. ¿Qué sigue después de creer? ¿Qué sigue después de confiar en el Señor? ¿Cómo continúa la vida de quienes han conocido al Señor Jesucristo? ¿Qué hay? ¿Qué debemos hacer? Pues hermanos, es aquí donde tenemos a estos hombres, a los discípulos que se enfrentaron con esa incertidumbre. Habían visto a Cristo resucitado, habían obedecido la instrucción al pie de la letra y ya se los demostraré. Ahora, ¿qué instrucciones seguían? ¿Qué debían hacer? Ellos estaban como en un momento de espera. Ellos seguían siendo, sí, los mismos hombres de antes. Pedro y los demás discípulos galileos, los que aquí se mencionan, ellos seguían siendo pescadores. Pero la pregunta que allí nos encontramos es, ¿qué hacemos mientras esperamos al Señor? ¿Qué hacemos mientras su dirección viene? ¿Qué hacemos mientras nos es revelado el qué hacer? Hermanos, con ese escenario es que comienza este capítulo. 7 de los discípulos del Señor pasan toda una noche sobre el mar de Galilea sin obtener resultado alguno. Es una noche de arduo trabajo, hermanos. Es una noche que pasa más es por incertidumbre que por tener una certeza de qué es lo que están haciendo en ese lugar. Se trata de una noche que refleja el estado de sus corazones. Sin embargo, hermanos, Juan nos dice en el versículo 4, cuando ya
iba amaneciendo. ¿Qué pasó cuando ya iba amaneciendo? El Señor Jesucristo se presentó en la playa. Y es allí, amados hermanos, donde nosotros también podemos estar preguntándonos, ¿cuándo va a amanecer a nuestra vida? ¿Cuándo el Señor se va a manifestar delante de nosotros? Y quiero, sí, hermanos, que me acompañen entonces a entrar a la meditación de estos 6 versículos bajo el título Esperando el amanecer. Y cuando recorramos este pasaje, usted se dará cuenta que aún cuando el creyente atraviesa noches de incertidumbre, el Cristo resucitado nunca ha dejado de gobernar nuestras vidas. Él se hace presente aún en esos momentos que nosotros decimos, estoy solo. Él habla con autoridad, Él conduce a los suyos desde la confusión hasta la certeza que solo su presencia puede dar de la luz, de las tinieblas a la luz. Y lo primero que quiero que observemos, hermanos, es cuando la obediencia todavía no trae respuestas. ¿Por qué digo obediencia? Porque, hermanos, porque usted cuando va a los primeros 3 versículos se va a encontrar con un cambio de escenario. En el capítulo 20, ¿dónde dejamos o dónde Juan dejó a los apóstoles? ¿Dónde estaban? Reunidos en Chía, Cota. En Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, estaban en un lugar, muy seguramente era el aposento alto, a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos. Allí estaban ellos. Allí estaban ellos. Y ahora aquí el capítulo 21 cambia el escenario. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, mire, junto al mar de Tiberias, el mismo mar de Galilea, o el lago de Galilea, porque realmente era un lago. Y se manifestó de esta manera. Y nos habla de 7 personas que estaban allí. ¿Pero qué estaban haciendo en Galilea? ¿Qué estaban haciendo estos hombres allá? ¿No que estaban en Jerusalén? Pues hermanos, esa es la manera en que nos presenta este texto, una obediencia que para muchos ha pasado desapercibida. Piensa una cosa, hay momentos en la vida de nosotros como cristianos que todos quisiéramos evitar. Hay momentos en los que nosotros hemos obedecido al Señor, hemos procurado ser fieles y sin embargo, hermanos, no sabemos cuál es el paso siguiente a dar. Pero pareciera que estos discípulos estuvieron decididos de dejar Jerusalén para dirigirse nuevamente al norte, a Galilea. ¿Qué les hizo mover allá? Seguramente usted se ha cuestionado eso. ¿Por qué ellos se movieron a Galilea? ¿Por qué otra vez estaban pescando? Ahora, ¿por qué hay incertidumbre en estos hombres? ¿Por qué hay incertidumbre en medio de nosotros? Hermanos, simplemente debemos nosotros saber que Juan es claro en abrir este texto diciendo, después de esto. Después de esto. Es decir, después de la resurrección. Es decir, después de haber visto al Señor vivo. Después de que Tomás hiciera semejante confesión al decir, Señor mío y Dios mío. Después de esto es que ocurre lo que nos va a relatar aquí Juan. Aunque, hermanos, hemos de entender que la resurrección había respondido, ¿sí?, a la respuesta más importante, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta más importante? ¿Quién es Jesús? Y eso lo respondió la resurrección. Pero todavía quedaban muchas otras preguntas en estos hombres. ¿Cómo iba a continuar ahora su vida? ¿Encerrados en este aposento alto, ocultándonos de los judíos por temor a ellos? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿La muerte? ¿Qué le esperaba a ellos sin Cristo? ¿Cómo ellos iban a cumplir la misión para la cual ellos habían sido preparados durante 3 años? ¿Cómo lo iban a hacer? Y como bien les digo, ahora estos discípulos están en Galilea. Y esto es importante que lo notemos. Ellos no están allí, escuche bien, porque estaban huyendo de la mano de los judíos. Ellos no estaban allí abandonando al Señor.
Ellos no abandonaron Jerusalén para decir, allá solo nos espera la muerte, vayamos a un lugar cómodo. ¿Cuál es el lugar más cómodo para una persona? Su hogar, Galilea. Ellos fueron a Galilea nuevamente, pero no fue por eso, no fueron esas las motivaciones. ¿Y por qué digo, hermanos, que se trató de una obediencia de parte de ellos? Pues sencillamente, hermanos, porque el Señor ya lo había anunciado previamente a su muerte. El Señor, por allá en Marcos capítulo 14, versículo 28, Él había antes de su muerte, Él les dijo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A Galilea. Ahora, cuando el Señor resucitó, ¿se acuerdan que en esa mañana las mujeres fueron al sepulcro y se encontraron con un ángel y el ángel les recordó esa promesa? Les dijeron, vayan a los discípulos, vayan a Pedro y díganles que el Señor los espera en Galilea. Y el mismo Señor Jesucristo volvió a repetir eso cuando ya en Mateo 28, cuando encontramos lo que se llama la Gran Comisión, allí dice que los discípulos fueron a encontrarse con el Señor en el monte, en Galilea. Es decir, hermanos, estos discípulos estaban exactamente donde Cristo quería que estuvieran. O es decir, lejos de pensar de que estos hombres estaban siendo rebeldes, desobedientes, temerosos, estaban obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Pero hermanos, estar en el lugar correcto no significa que ya entendieran todo el propósito de Dios. El Señor nos dijo a Galilea, allá nos encontraremos, y allá fueron, pero no significó para ellos que tuvieran ya todas las respuestas. Y yo creo, hermanos, que allí hay una lección que debiéramos nosotros aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos nosotros a pensar que al ser obedientes, esto traerá inmediatamente todas las respuestas. Es decir, yo te obedezco, Señor, y ya con esto se me aclaran todos los panoramas. No es así, hermanos, no es así. Dios suele obrar de otra manera. Primero, sí, nos enseña a obedecer, pero después, ¿sabe a qué nos enseña? A esperar. A esperar. A tener paciencia, a esperar. Porque la fe, hermanos, la fe no consiste únicamente en caminar cuando vemos el camino. Eso es fácil caminar cuando vemos el camino. La fe también consiste en permanecer donde Dios nos ha puesto mientras Él decide mostrarnos el siguiente paso. Quieto. Por eso, hermanos, la incertidumbre también hace parte del discipulado. No podemos abandonar esa parte. No podemos resistirnos a ello y rechazarlo. Esa incertidumbre Dios la usa para formar nuestro carácter. Ahora bien, hermanos, dicho esto, viendo cómo estos 7 hombres estaban allá en Jerusalén, seguramente estaban en el monte, estaban esperando, pero ¿sabe qué ocurre? Pedro, uno de los 7, dice, voy a pescar. Pero previo a que entremos a notar esa expresión del apóstol Pedro, quiero que entendamos quiénes son los que están allí. ¿Quiénes están allí presentes? Juan menciona 7 nombres, 7 hombres, porque en realidad menciona 5 nombres. ¿No eran hombres inmaduros en la fe? ¿Eran hombres profundamente transformados por Cristo? Pedro, por ejemplo, ya no era un simple pescador. Tomás ya no era recordado únicamente por sus dudas. Juan y Jacobo, que aquí se mencionan, ya no eran los hijos del trueno, ¿recuerdan? Que ese era el título que el Señor mismo les había dado. ¿Y por qué eran los hijos del trueno? Porque eran impetuosos.
Pero a 3 años después, y más aún después de la resurrección, eso mermó. Ya no había eso en medio de ellos. Ya habían sido transformados. Y se nos mencionan a otros 2 discípulos de los cuales no conocemos sus nombres. Pudiéramos decir, yo creería que allí estaba Andrés, el hermano de Pedro. Yo creería que allí también está el otro Galileo, Felipe. Pero bueno, eso no nos lo dice la Escritura. Todos ellos, lo que sí es cierto, es que estos que se citan acá habían sido moldeados por el Señor Jesucristo durante 3 años de ministerio, 3 años de discipulado. Estos hombres habían visto los milagros del Señor. Estos hombres habían anunciado el evangelio del reino. Estos hombres habían contemplado la cruz, aunque algunos de lejos. Estos hombres fueron testigos de la resurrección. Sin embargo, hermanos, esa experiencia no eliminó la incertidumbre. Había incertidumbre en medio de ellos aquella noche. ¿Y ahora qué haremos? La única instrucción es: aquí nos encontraremos con el Señor. Pero pasaban las horas y las horas y las horas. Y esto nos ha de demostrar, hermanos, que aún los creyentes más maduros también atraviesan temporadas en las que no entienden completamente lo que Dios está haciendo. Y esta es la situación de estos hombres. Y es allí donde Pedro toma la vocería, quizás rompe el silencio que hay en aquella noche y dice: voy a pescar. ¿Qué está diciendo Pedro? Hermanos, durante siglos se ha discutido si Pedro estaba renunciando a su llamado. Es decir, esto de ser pescador de hombres como que no fue. Pues vuelvo a lo que sé. Vuelvo a las redes, vuelvo al agua, vuelvo a pescar. Pero quizás, hermanos, esa no sea la pregunta que Juan quiere que hagamos. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué hace, escuché, qué hace un hombre cuando sabe que Dios tiene un propósito para su vida, pero todavía no entiende cómo comenzará a cumplirse? Usted solo sabe: el Señor me llamó, el Señor me eligió, el Señor me ha enseñado, el Señor me ha preparado. ¿Y ahora qué sigue? Hermanos, fueron 3 años. 3 años, durante 3 años, todo había sido, escuche, sencillo. Había sido sencillo, ¿por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Jesús caminó delante de ellos. Jesús decidía cuándo partir. Jesús era quien enseñaba. Jesús era donde decía: hoy vamos a permanecer en tal parte. El Señor era el que llevaba la autoridad y el liderazgo en ese momento. Ellos simplemente, ¿qué eran? Discípulos, seguidores del Maestro. A donde el Señor fuera, allí se levantaban los discípulos e iban. Pero ahora las cosas cambiaron diametralmente. Ya el Señor Jesucristo, claro, había resucitado. Ellos ya sabían que el Señor Jesucristo estaba vivo, pero el Señor Jesús ya no estaba caminando diariamente con ellos como antes. Esto realmente es desgarrador, hermanos, de saber que vivieron, durmieron jornadas larguísimas con el Señor Jesucristo y ahora no está con ellos. ¿Cómo serían ahora, hermanos, estos hombres? ¿Ahora qué hemos de hacer? ¿Cómo serían ahora pescadores de hombres? ¿Cómo continuar la misión sin la presencia visible del Señor Jesucristo? Y allí están ellos, esperando una respuesta. Y mientras esperaban la respuesta, pues Pedro volvió a hacer aquello que mejor sabía hacer: pescar. ¿Y los demás qué dijeron? Demostraron la misma incertidumbre. Como: ¿para qué nos quedamos acá? No sabemos qué hacer. Vamos nosotros también contigo, Pedro. No vemos aquí, hermanos, a un grupo de hombres rebeldes. No.
no son rebeldes. Lo que vemos aquí es a un grupo de discípulos que todavía están aprendiendo a vivir por fe en el Cristo resucitado. Qué difícil les debió haber costado a ellos. Qué difícil. Porque ellos vieron, ellos palparon, ellos vivieron con Cristo y ahora tenían que desprenderse y saber a vivir por fe y nada más por fe. Se trató, hermanos, de una noche que para ellos pareciera que se estaba saliendo de control. Pero no, era una noche que Dios estaba usando. Y es entonces donde Juan concluye el versículo 3 diciendo, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Hermanos, ¿usted cree, Pedro, toda su vida metido en el agua, pescando, de profesión pescador precisamente, ¿usted cree que eso fue por falta de experiencia? No. ¿Usted cree que aquella noche no pescaron nada porque no conocían el lago, el mar de Galilea? No, muy seguramente desde niños estuvieron allí. ¿Usted cree que aquella noche no pescaron nada porque no sabían cuándo lanzar la red? Ellos sabían que pescar de noche era la mejor manera. Ellos sabían leer el viento. Ellos sabían dónde buscar peces. Pero ¿qué pasó? Dios convirtió toda aquella noche en una nueva lección. En una nueva lección. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, estaba comenzando a enseñarlos algo que estaría, o más bien que ellos necesitarían durante el resto de su ministerio. Saber vivir por fe. Hermanos, la obra de Dios nunca dependería de la experiencia de ellos. Dios le demostraría a este puñado de hombres que la obra de Dios nunca dependería de sus capacidades ni de sus antiguos recursos. Lo que les mostraría es que la obra de Dios dependería solo, exclusivamente de Cristo. Es allí donde nos lleva el Señor, cuando no sabemos qué hacer, amados hermanos, cuando realmente pareciera, pero Señor, he obedecido, he hecho lo que tú me mandas, ¿y ahora qué? Confía en el Señor, confía en el Señor. Hay noches, hermanos, en las que Dios permite precisamente que nuestras redes permanezcan vacías, no para destruir nuestra fe, por el contrario, sino para que nuestra fe sea nutrida, para que sepamos direccionar nuestra confianza en donde realmente debe estar puesta. Dios quiere que dejemos de descansar en lo que sabemos hacer. Él quiere que dejemos nuestra confianza lejos de lo que hemos aprendido, sino que más bien pongamos nuestra confianza en aquel que gobierna todas las cosas. Hermanos, nosotros somos muy proclives a cualquier situación, dificultad, circunstancia que se nos atraviese, a echar mano a lo que creemos que podemos solucionar, a la manera que sea. Si el Señor no abre la puerta, yo la abro. A como dé lugar, yo la abro. No, hermanos, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Los discípulos todavía no sabían cómo obrar en esa noche. Ellos pensaban que estaban viviendo una noche de fiasco, de fracaso, pero en realidad ellos estaban siendo preparados, ¿sabe para qué? Para el amanecer. Para el amanecer. Ellos debían era esperar. Y es allí, hermanos, donde nos encontramos con esos versículos 4 y 5. Porque después de esa larga noche de trabajo, ¿sabe qué hace Juan? Juan nos introduce un cambio que transforma completamente la escena. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Sí, hermanos, el amanecer de la presencia de Cristo. Eso es lo que debemos nosotros considerar. Hasta este momento, si usted se ha dado cuenta,
todo el relato había transcurrido en medio de la oscuridad. No solamente la oscuridad de la noche, sino la oscuridad del corazón, de la oscuridad de no saber qué hacer, de la oscuridad y ahora qué sigue. Los discípulos estaban trabajando, estaban tomando decisiones, estaban lanzando la red de un lado para otro. Pero ¿sabe qué pasaba? Nada cambiaba. Las circunstancias no cambiaban. Seguramente se hablaban el uno al otro y bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Arroguémoslo allí, naveguemos a este lado, hagámoslo uno, hagámoslo otro. Nada cambiaba. Entonces, hermanos, casi de manera silenciosa, Juan introduce el amanecer. No se trata, hermanos, simplemente de un dato cronológico, ¿sí? De decir, sí, se hizo de día. No. Juan, en este evangelio, nos ha presentado cómo la luz siempre ha tenido un profundo significado teológico. Desde el mismo prólogo, desde el mismo inicio del evangelio, Juan nos ha presentado, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, nos ha presentado a Cristo como la luz verdadera. Y ya más adelante el mismo Señor Jesucristo afirmó, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabe qué es lo que ahora está sucediendo en este capítulo 21? Ahora comienza a despuntar el día, sí, es verdad, pero también aparece el Señor resucitado, aparece la luz del mundo, comienza a amanecer en la oscuridad de estos discípulos. Por tanto, hermanos, el verdadero cambio de aquella mañana no fue que saliera el sol, ¿sí? No es que cambiaran las circunstancias. El verdadero cambio fue que Cristo se hizo presente. Ese es el verdadero cambio que nosotros estamos necesitando, que Cristo se haga presente. ¿Y sabe esto que nos enseña? Esto nos enseña una verdad que necesitamos recordarla continuamente, todo momento, y es que las circunstancias, escuche, las circunstancias no siempre van a cambiar primero. Eso es lo que nosotros queremos, que las circunstancias cambien aún si Cristo no se haga presente. Pero esa no es la manera de actuar del Señor. Muchas veces las circunstancias se van a mantener tal cual como están. Muchas veces lo primero que cambia es que Cristo se hace presente en medio de circunstancias que no han cambiado. Allí es donde la gloria del Señor se manifiesta. Los discípulos, mire, cuando amanece, cuando el Señor aparece en la playa, hermanos, los discípulos permanecían en la misma barca. El mar era exactamente el mismo. No es que hubo algo y que el Señor los sacó y aparecieron en otra parte, en un restaurante porque tenían hambre. No, las redes seguían siendo las mismas, la noche era la misma, el trabajo fue el mismo, arduo, que aún no había sido compensado. Pero ¿qué hizo diferente ese amanecer? Cristo estaba presente. Cristo estaba presente. Por eso Juan 21:4 añade un detalle sorprendente. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Qué es esto, hermanos? Circunstancias no cambian, el Señor se hace presente y aún pareciera que hay un velo en medio de los discípulos. Ellos no reconocieron a Cristo, sea por la distancia en la cual se encontraban, sea por la poca luz del momento. Pero yo creo que es más por ese propósito soberano de Dios que ellos fueron impedidos para identificar inmediatamente a Jesucristo. Sea cual fuere la situación, hermanos, lo cierto es que los discípulos no sabían quién era el que estaba allá en la orilla. No lo sabían. Pero mientras ellos, escuche bien, porque esta es nuestra experiencia, mientras ellos no sabían quién era ese sujeto que estaba en la playa, nuestro Cristo sí sabía perfectamente quién eran ellos. Sí lo sabía. Él conocía exactamente dónde estaban. Él sabía el tiempo en que estuvieron trabajando. Ellos sabían que las redes estaban vacías. Nuestro Cristo sabía que ellos estaban cansados, que llevaban toda la noche llevando una labor sobre sus hombros. Él sí lo sabía. Y aún antes de que estos discípulos busquen a Jesús, ¿sabe quién salió al encuentro? ¿Sabe quién tomó la iniciativa? Nuestro Cristo.
Él ya había salido al encuentro. Él no había fallado a su palabra. Él dijo, en Galilea nos hemos de encontrar, y allí salió al encuentro. Yo creo, hermanos, que esto hace muy, muy diferente nuestra perspectiva delante de las circunstancias que nosotros nos hallemos. Con frecuencia nosotros podemos pensar que Cristo está ausente. ¿Simplemente por qué? Porque no percibimos su obra, porque nada cambia, porque las circunstancias siguen siendo las mismas, porque las mismas preguntas que tenemos pareciera que están sin resolver. Muchas veces podemos llegar a medir la cercanía de nuestro Señor es por nuestros sentimientos. Medimos la cercanía de Cristo por las circunstancias que cambian o por los resultados visibles. Es decir, si me salió el trabajo, si tengo salud, si el Señor me permite cambiar de algo malo a algo bueno, pues ¿qué decimos? El Señor está conmigo. Pero ¿qué hay, amados hermanos, de aquellas veces cuando las circunstancias siguen estando igual? Pues hermanos, este pasaje nos recuerda que la presencia de Cristo no depende de nuestra capacidad de reconocerle a Él. Este texto nos recuerda que el que Cristo esté presente no depende de que nuestras circunstancias cambien. Estos discípulos no pudieron ver al Señor o no lo reconocieron, pero nuestro Cristo nunca los había perdido de vista. Eso es realmente consolador, hermanos. Puede que sea lo que estemos experimentando hoy, desilusiones que nos han defraudado, que nos han abandonado, que hemos tenido pérdidas, lo que sea, amados hermanos, que pareciera que no vemos la mano misericordiosa de nuestro Salvador, pero Cristo lo ve todo. Él lo ve. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto en nuestra vida, hermanos? Mire, hay temporadas que quizás oramos y oramos y pareciera que lo único que encontramos es que el cielo está cerrado para nosotros. No encontramos respuesta. Hermanos, ¿cuántas veces hemos trabajado con fidelidad en la obra del Señor y no vemos fruto? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos procurado obedecer al Señor y sin embargo todo parece que no avanza, o si avanza, avanza con lentitud? Y son en esos momentos que somos tentados a pensar que Cristo está lejos. Allí somos tentados a pensar eso. Sin embargo, amado hermano, si usted ha leído muy bien este pasaje, nos muestra exactamente lo contrario. Mientras los discípulos estaban luchando en medio del lago, nuestro Señor estaba en la orilla. Seguro, en un lugar seguro. Seguramente los discípulos lidiaban, claro, no solamente con la pesadumbre de no pescar nada, sino también de estar pensando, el Señor nos mandó que viniéramos acá y no lo hallamos. En su silencio, gastando sus fuerzas en las redes, navegando de un lado para otro, se preguntarían, ¿qué hacemos aquí? Mientras ellos intentaban resolver la situación con sus propias fuerzas, Cristo ya estaba preparando la solución. ¿Puede creerlo? Nosotros desesperados, mirando cómo solucionamos. Bueno, nuestro Cristo ya lleva la delantera y Él está preparando la solución. Mientras estos discípulos aún estaban en la oscuridad, el Señor ya estaba contemplando el amanecer. Yo creo que ese es el consuelo para nosotros como creyentes. Nuestra seguridad, escúchelo, nunca ha dependido de que podamos ver claramente al Señor. Nuestra seguridad descansa en que Él jamás ha dejado de vernos. Él jamás ha dejado de ver a los suyos. Él no ha quitado su mirada amorosa de nosotros.
¿Y qué ocurre? Es entonces donde nuestro Cristo rompe el silencio con una pregunta. Con una pregunta. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Qué frustrante, ¿no le parece? Toda la noche lidiando para conseguir algo que comer y que llegue alguien y le diga a usted, oiga, ¿usted tiene algo de comer? Llama la atención, hermanos, la primera palabra. Y por eso es que aquí encontramos cómo el dulce pastor no entra de una manera tajante. Bueno, ya que se esforzaron tanto, ya que se las creen de muy, muy buenos pescadores, a ver, ¿qué pescaron? No. El Señor los llamó con una palabra suave y les dijo, hijitos, hijitos. ¿Esto qué significa? Que las palabras de Cristo no fueron un reproche y nunca serán un reproche. No les dice, oiga, ¿y ustedes qué han pescado? No les recuerda su fracaso, no les dice, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que cuando ustedes hacen lo que ustedes quieren, entonces les va como les va? ¿No tienen fruto? No. El Señor no los avergüenza por su debilidad. Todo lo contrario, les llama hijitos, hijitos. Y es una expresión, hermanos, que no es nueva. Es una expresión que está cargada de ternura. Es ese lenguaje paternal que ya el Señor Jesucristo había utilizado antes de su muerte, cuando estaban en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le ha lavado los pies a sus discípulos, cuando anuncia que uno los iba a traicionar y salido el traidor, el Señor les llama en Juan 13:33, hijitos, hijitos. Y ahora, hermanos, uno dirá, bueno, hasta allí en el lugar de la última cena, todo era un ambiente de amor, de comunión, gran tristeza por lo que se iba a hablar allí. Pero después de la cruz, que el Señor les diga, hijitos. ¿Y por qué digo esto? Porque después de la cruz es que vino un susto, un temor, un miedo dentro de los discípulos. Y ahora, si uno se devuelve antecitos de la cruz, uno que encuentra discípulos huyendo, un discípulo en particular negando a Pedro, discípulos que en la crucifixión no estuvieron presentes por temor. Encontramos, hermanos, que aún después de la confusión de los discípulos, el amor del Señor Jesucristo por los suyos nunca disminuyó, nunca. Y es allí, amados hermanos, donde el Señor les dice, hijitos. En lugar de un regaño, de un reproche, hay palabras de amor de parte del Señor. Y con ello le acompaña una pregunta. ¿Tenéis algo de comer? ¿Por qué esa pregunta, Señor? ¿Acaso el Señor Jesucristo no sabía lo que estaba ocurriendo en esa barca? Claro que lo sabía. Él es Dios, por supuesto que Él sabía la respuesta. Él sabía que no habían pescado nada. Sabía que ya había amanecido y no tenían qué comer. Hermanos, yo no sé, pero a mí me pasa que uno puede pasar cualquier comida menos el desayuno. Uno con el desayuno se bandea para todo el día. Uno puede pasar al almuerzo, la cena, lo que sea, pero el desayuno, uy, no. Más aún cuando se ha trabajado arduamente. El Señor Jesucristo sabía lo que había pasado esa noche. ¿Sabe por qué? Porque Él los estaba observando toda la noche. Toda la noche. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué el Señor pregunta, ¿tenéis algo de comer? Hermano, ¿sabe por qué? Porque el Señor, antes de mostrarle la provisión, ¿sabe qué es lo que Él quiere? Él quiere que sus discípulos reconozcan su necesidad. Antes de la provisión, y esto es el corazón del Evangelio, hermanos, antes de conceder la salvación, el Señor
quiere que el individuo reconozca su necesidad de Cristo. Se reconozca pecador. Y es aquí donde lo tenemos. Claro, estamos hablando de creyentes. Les dice, ¿tenéis algo de comer? Ellos necesitaban aprender a ser humildes, a bajar la cabeza y saber decir, no tengo nada. No tengo nada. Por eso la respuesta de estos discípulos fue un breve, pero un contundente no. Mire, si nosotros somos orgullosos, que lo somos, siempre nos va a resultar muy difícil pronunciar ese no. Decir, no tengo nada que comer. Usted por orgullo va a decir, sí, yo tengo. No necesito. Nuestro orgullo nos va a limitar a que no digamos, no pude. Sí, yo pude. Nuestro orgullo nos va a limitar a decir, mis fuerzas, mi intelecto, mi capacidad no alcanzó. Mi orgullo me puede llevar a decir, no hay fruto. Por el contrario, nuestra soberbia va más allá de decir, no, estamos llenos, tenemos, no hay problema, tranquilo, siga su camino, estamos bien. Pero hermanos, por eso ese no es tan fundamental aquí en la Escritura, en este pasaje. ¿Por qué? Porque realmente los discípulos estaban reconociendo humildemente, que no tenían absolutamente nada. Ese reconocimiento marca el comienzo de la obra de Dios. Mientras el hombre, escúchelo, siga creyendo que tiene suficientes recursos en sí mismo, difícilmente va a experimentar la suficiencia de Cristo. Aquel que diga, lo tengo todo sin tener nada, nunca va a necesitar de Cristo. Nunca. No va a necesitar de Él. Solo cuando nuestras manos quedan vacías es que nos encontramos preparados para recibir aquello que únicamente Él puede dar. Por eso entienda que la fe es eso, es manos vacías delante del Señor. Te necesito a ti, Señor, no tengo nada. Por eso ese no de los discípulos no fue el final de la historia, hermanos. Por el contrario, fue el punto de partida para que la gracia del Señor se manifestara a toda plenitud. Y esto nos lleva a ese glorioso versículo 6. Después de escuchar la respuesta de los discípulos, el Señor Jesucristo pronuncia una orden sencilla, pero es una orden. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, esto nos debe enseñar que la palabra de Cristo produce lo que nuestras fuerzas nunca podrán alcanzar. La palabra de Cristo va a dar lo que nosotros, por más que nos esforcemos, jamás vamos a poder obtener. A primera vista, usted dirá, es una instrucción como extraña. ¿Por qué a la derecha? ¿Qué diferencia podía haber entre lanzar la red de un lado o al otro de la embarcación? Que sencillamente es el mismo lugar. Hermanos, aquellos hombres eran pescadores profesionales y realmente pudieron haberse llenado de jactancia y decir, ¿nos vas a enseñar a pescar? Ellos habían pasado toda la noche recorriendo el mar. Ellos fácilmente pudieron haber dicho, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, ya lo hicimos. Ellos conocían ese lugar mucho mejor que cualquier visitante que estuviera de pie en la orilla, en la comodidad de la orilla. Desde una perspectiva puramente humana, hermanos, la orden de Jesús parecería no tener sentido. Piense usted, siendo un discípulo pescador allá, trabajando toda la noche, ¿a qué a la derecha?
Sin embargo, el relato, claro, no registra ninguna discusión, ninguno se opuso, ninguno dijo, no estamos de acuerdo, o no lo vamos a hacer, o ya lo intentamos, o eso no vale la pena, nosotros conocemos el lago mejor que tú. No, no hubo nada de eso. Simplemente, ¿qué hicieron? Obedecieron. Obedecieron. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos habla y usted dice, ¿y como para qué? ¿Que tiene que congregarse? Pues todos los domingos. Congréguese. Cuarto mandamiento. Hay que orar. Hay que leer la Biblia. Todos los días, sí, hay que hacerlo. Ellos obedecieron y esa debiera ser nuestra respuesta. Pero ahora, ¿por qué estaban obedeciendo a un desconocido? Porque muy distinto es decir, es el Señor, le obedecemos. Pero hasta ese momento no le conocían, ¿cierto? No le conocían. Pues el texto no nos da una respuesta explícita de por qué le obedecieron a un desconocido. Por lo cual debemos también nosotros guardar silencio. Quizás, hermanos, quizás, después de una noche de completo fracaso y fiasco, ellos no tenían nada que perder al seguir el consejo de alguien que tenía una perspectiva distinta. También es posible, hermanos, que aquella orden les resultara de pronto, más bien, les resultara es familiar. Algo les estaba recordando. Es como la campana que hizo tilín, es decir, esa voz, esa orden, echa la red, como aquel día en que el Señor le dijo a Pedro, trae tu barca acá, déjame subir, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Claro, Juan no está afirmando que ese momento, que ese recuerdo hubiese venido a colación y que hubiese motivado la obediencia. Pero hermanos, es evidente el paralelismo, es evidente ese paralelismo entre ambos acontecimientos. No pudo ser un accidente, fue intencional de parte de Juan. Lo que es cierto, hermanos, es que cualquiera que haya sido la razón de lo que aquí tenemos, de esta obediencia de los discípulos, detrás de aquella sencilla obediencia estaba sí o sí la providencia de Dios. Dios estaba preparando todo el escenario ¿para qué? Para que el Cristo resucitado volviera a revelarse a sus discípulos y les recordara que el fruto de su llamamiento seguía dependiendo es de su palabra, no de su experiencia. Y es allí donde Juan 21:6 nos dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué pasó? Todo cambió. Ahora sí, las cosas cambiaron. Pero observemos cuidadosamente qué fue lo que cambió. ¿Las circunstancias cambiaron? No, la barca era la misma. Las redes eran las mismas. Los pescadores eran los mismos. Ni siquiera el lugar cambió, era el mismo. Lo único que cambió fue que ahora estaban actuando conforme a la voluntad de Cristo. ¿No cree que tenemos que aprender de acá? Obedezca, ya. No hay otra manera. Obedezca al Señor y punto. Eso es lo que hace la diferencia. Hermanos, en la insuficiencia nuestra se revela es la suficiencia de Cristo. Aquella pesca realmente milagrosa no fue simplemente un acto de poder, fue una lección para ellos y una lección para nosotros. Hermanos, durante toda esa noche los discípulos habían trabajado apoyados en su experiencia. ¿Y ahora qué descubrieron? Descubrieron que el verdadero fruto no depende de su capacidad humana, sino depende de la dirección del Señor. ¿Cuánto necesitaban aprender esa lección? Perdón, ¿cuánto necesitamos aprender esa lección? En pocos días, ¿sabe qué iba a ocurrir? Estos hombres serían enviados a predicar el evangelio por todo el mundo. Sin Cristo
físicamente presente. Y esa lección lo aterrizó todo. Hermanos, la tentación de confiar en sus capacidades, en su experiencia o en sus recursos es latente hasta nuestros días. ¿Cuántos ministerios, cuántos predicadores se asientan en su capacidad de oratoria o en su capacidad de mover masas? ¿Para qué? Para traer fruto. Se inventan planes, proyectos, cantidad de actividades, lo que sea. Hermanos, ahí es que hacer lo que el Señor manda y ya. Ya. Esa noche, hermanos, bueno, ya mañana. Aquella mañana el Señor les estaba enseñando que la obra a la que habían sido llamados nunca dependería de ellos. Siempre dependería de Cristo Jesús. Hermanos, no es fácil escuchar, o más bien no es difícil escuchar aquí el eco de esas palabras que el Señor ya les había enseñado. Separados de mí, nada podéis hacer. Se los enseñó con palabras, ahora se los estaba enseñando con hechos. Nada podéis hacer. Aquella noche vacía, aquella noche fue la ilustración práctica de esa enseñanza. Mientras ellos actuaron por sí mismos, no tuvieron nada, nada. Cuando ellos comenzaron a obedecer la palabra del Señor, es cuando llegó la abundancia, llegó de una manera que jamás habrían imaginado. Hermanos, yo creo que esta es una lección para la iglesia de todos los tiempos y ya cierro con esto. La tentación, sí, hermanos, la tentación de esos discípulos sigue siendo la tentación de la iglesia de hoy. Sigue siendo nuestra tentación. Nosotros podemos pensar que el fruto depende del mejor método, de la mayor experiencia, de más recursos o de más capacidades. Hermanos, con frecuencia nosotros medimos el éxito de la obra de Dios con criterios puramente humanos. Pero este pasaje nos recuerda que ninguna estrategia puede producir aquello que solo Cristo puede dar. La iglesia, hermanos, no avanza porque sus siervos sean extraordinarios. La iglesia avanza porque Cristo es extraordinario, porque Cristo sigue hablando. Los pastores predican, los creyentes evangelizan, la iglesia sirve, pero solo la voz del Señor Jesucristo puede llenar las redes, nadie más. Solo Él puede convertir un corazón. Solo Él puede dar vida donde hay muerte. Solo Él puede producir un fruto que permanece. Y esa verdad, hermanos, también alcanza nuestra vida cotidiana. Yo le pregunto, ¿cuántas veces insistimos una y otra vez haciendo las cosas únicamente a nuestras fuerzas? Trabajamos y trabajamos, ¿no? Trabajamos, planeamos, nos esforzamos y terminamos mirando nuestras redes y ¿cómo están? Vacías. Este pasaje, hermanos, no está condenando el trabajo diligente, no vaya a pensar, decir, bueno, ya lo entendí, me quedó claro, no hay que trabajar y esperar que sea el Señor el que llene las redes. No, hermanos, no es desincentivar el trabajo. Los discípulos trabajaron toda la noche. Lo que está condenando este pasaje es la autosuficiencia. Olvidar que todo el verdadero fruto proviene del Señor. Por eso, hermanos, como creyentes, no solo debemos preguntarnos si estamos trabajando, lo cual debemos estar haciendo. Más bien, es bajo qué dirección es que estamos trabajando. Las redes solo se van a comenzar a llenar cuando actuamos es conforme a la palabra del Señor, no de otra manera. Y ese sigue siendo el secreto, si usted lo quiere llamar así, el secreto de toda la vida cristiana fructífera, depender de la palabra del Señor.
no hay otra. Cuando el Señor habla, su palabra, dice la Escritura, su palabra nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y lo decimos y lo repetimos. Y es que es verdad, hermanos. Ella produce aquello para lo cual fue enviada. Los discípulos habían pasado toda la noche esperando el amanecer. Nosotros, ¿cuánto hemos estado esperando que amanezca? ¿Cuánto hemos estado esperando que el Señor se haga presente? Y hermanos, si no nos hemos dado cuenta que el Señor siempre estuvo presente. Necesitamos ver algo espectacular para poderlo considerar. Hermanos, no. Nosotros la mayor certeza de saber que el Señor está presente es cuando Él habla a través de su palabra. ¿Y qué nos resta a nosotros? Obedecerle. Porque una sola palabra del Señor, hermanos, créalo, vale más que toda una noche de esfuerzo humano. Una sola palabra. Entonces, debiéramos volver a lo que dice el Señor y esperar en Él, esperar en Él. El Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar.